Existen dos tipos de tecnología de medidores de flujo ultrasónico, el de tiempo de tránsito y el de desplazamiento de Doppler. El medidor ultrasónico consta de un transmisor de flujo conectado a dos sensores que se ponen alrededor de la tubería. Estos sensores emitirán una señal ultrasónica desde un punto emisor hasta un punto receptor. Existe un algoritmo pregrabado en el transmisor en el cual el diferencial de tiempo y de la frecuencia coincidirá con el flujo que está pasando, y para eso se debe parametrizar los puntos por el que la señal llegue a pasar. Es por eso que se debe de configurar el material del tubo, en el caso es PVC, el espesor del tubo, el tipo de fluido y el diámetro del tubo por el que viaja la señal. Los medidores de flujo ultrasónicos de tiempo de tránsito, como bien dice, está basado en el primer principio del método de tiempo diferencial de tránsito, utilizando ultrasonido, donde la señal del sonido que viaja desde un sensor emisor a otro recibe la señal y la envía de vuelta. El tiempo de tránsito entre la señal enviada es comparada con el tiempo de tránsito de la señal recibida. Los medidores utilizan dos sensores, uno actúa como emisor y el otro como receptor. Cuando no hay flujo, el tiempo de tránsito de las dos señales es el mismo, y cuando hay flujo, el tiempo de tránsito en el sentido del flujo es menor que el tiempo en el sentido contrario al flujo. Debido a que la señal debe atravesar las tuberías varias veces, la presencia de burbujas o sólidos debilita la señal. Es por eso que solo se consideran líquidos. Los medidores de flujo de efecto Doppler se usan en aguas turbias o con sólidos. El emisor y el receptor se encuentran en el mismo sensor. El efecto Doppler es el cambio de frecuencia por la velocidad relativa de la fuente y del oyente. Las ondas de sonido que llegan al sensor receptor tienen una frecuencia alterada debido al líquido en movimiento. El cambio en la frecuencia es directamente proporcional a la velocidad del fluido y es necesario que la sonda rebote, por lo que se tienen que tener burbujas o sólidos para que funcione correctamente. Disco notante Bayer-Meller. Bueno, ese es un medidor de flujo mecánico que gira o nuta sobre una bola esférica impulsada por el propio fluido que está circulando por la cámara de medición. De este modo, el disco se desplaza con un volumen conocido de líquido dentro de la cámara de medición. Dos de los grandes fabricantes de discos notantes son Sotera y Bayer-Meller. Esta tecnología se puede ver funcionando en controles de producto suministrado, en distribución privada de fluido y transferencia de combustible diésel, fluidos limpios y moderadamente sucios, en agua dura y en agua blanda, aceites, combustibles y disolventes, así como en pesticidas y fertilizantes. Los anemómetros que hay en el mercado actualmente son el anemómetro de copa, el anemómetro de paleta, el anemómetro de alambre caliente, el anemómetro double laser, el anemómetro ultrasónico, el anemómetro de resonancia acústica, el anemómetro de placa y el anemómetro de tubo. Ahora, con respecto al funcionamiento del anemómetro de copa y hélice, es fácil de explicar. A medida que el viento hace girar el brazo de hélice, las copas que atraparon el viento giran a través de un círculo de radio conocido en un tiempo conocido. Como los giros se cuentan en la barra central, la distancia total de revoluciones por circunferencia dividida por el tiempo es la velocidad del viento. El anemómetro ultrasónico. El anemómetro ultrasónico, el cual se data en aproximadamente en el año 1950, utiliza una serie de ondas de sonido para medir la velocidad del viento. Esto es una opción conocida como función del tiempo de vuelo de los pulsos sónicos. Las mediciones de pares pueden combinarse para obtener una mejor medición. La velocidad oscila de 1, 2 o 3 dimensiones. Depende del experimento que se quiera realizar. Las resoluciones espacial viene dada por la longitud, en general entre los 8 y 18 centímetros.
Otro tipo de anemómetro es el de filamento caliente. Este tipo de anemómetro consiste en el calentado de un hilo de níquel o de platino de manera eléctrica, que cuando recibe ráfagas de viento genera cambios en la temperatura del filamento, aportando así los datos requeridos. Tiene unas funciones muy variadas, como en incendios, hacer una estimación de la propagación del fuego en las industrias, principalmente para industrias que generan contaminación de desechos. Conocer la fuerza del viento ayuda a conocer el flujo de contaminación y de esta forma cómo controlar para causar el menor daño posible. En la agricultura, también en las actividades aéreas, meteorológicas y entre otros. Las marcas que tienen una gran variedad de estos sensores son PCE Instruments, la marca española Omega y Sensobat. En las diversas aplicaciones industriales se requiere un control directo de nivel en los sistemas de almacenamiento de materias primas. Por eso es importante conocer los niveles de agua de alimentación, ya que el líquido es el propio que indica el nivel del producto en el punto de cambio de fase líquido-aire. La medición del nivel depende de los parámetros de viscosidad del líquido, densidad, temperatura, constante dieléctrica y conductividad. El grupo Wika desarrolla estos dispositivos a base de acero inoxidable como el instrumento de medida de nivel VNA Bypass Visual, que posee una cámara que se monta lateralmente al expósito a través de los vasos comunicantes, por lo que el flotador utilizado en la cámara cuenta con un sistema de imán permanente que transmite el nivel de líquido sin contacto alguno al indicador magnético montado en el exterior de la cámara, encontrándose así separados 10 milímetros los rodillos de plástico o banderolas de acero inoxidable en bicolor con barras magnéticas. El campo magnético del sistema de imán permanece del flotador, gira los elementos indicadores 180 grados, actuando a través de la pared de la cámara, de blanco a rojo cuando sube el nivel y de rojo a blanco cuando baja. El sistema magnético está compuesto por un disco de polos y distintos imanes se adaptan a distintas dimensiones de cámara y temperaturas hasta 450 grados Celsius. La ventaja de utilizar este dispositivo es que indican visualmente el nivel de las trampillas sin conexión eléctrica, además de tener una buena visualización directa. Estos dispositivos se usan en las industrias químicas y petroquímicas, plantas energéticas, industrias de bebidas. Presión diferencial. ¿Qué es la presión? La presión es el resultado de la fuerza aplicada sobre una unidad de área. La presión se puede medir en unidades como Pascal, bar, atmósfera, torr y psi. La presión diferencial es la diferencia de presiones entre dos puntos. Aquí podemos observar a un transmisor de presión diferencial. Este sistema utiliza líneas de impulso y capilares. Los capilares son susceptibles a la influencia de la temperatura ambiente y la temperatura de proceso, donde afecta a las tasas de medición, dando lugar a resultados de medición poco fiables. La instalación inicial requiere menos tiempo debido al concepto de cableado, con terminales codificados por color y un amplio espacio en el compartimiento. Este dispositivo posee un cableado sencillo. El transmisor se puede montar en cualquier lugar. Después de la instalación, la arquitectura modular permite la sustitución rápida de cualquier pieza dañada. Asimismo, las funciones de diagnóstico permiten la resolución rápida y eficaz de problemas y la reparación sin interrupción del proceso. Los diagnósticos se muestran en la pantalla del transmisor. Modelos. Entre ellos tenemos al transmisor de presión diferencial de la marca Vegadiff 85, al transductor de presión diferencial para líquidos Swimcell y al transmisor de presión diferencial de la marca Testo 6351. El medidor de nivel de marca Wika permite la medición continua de nivel, independiente de los cambios físicos y químicos de los líquidos, tales como la formación de espuma, la conductividad, la presión, el vacío, la temperatura, la formación de burbujas y los efectos de ebullición. El nivel se puede indicar en proporción a la altura o volumen,
La conexión al proceso, el tubo guía y el flotador se fabrican en diversas versiones de acero inoxidable, titanio o plásticos variados. La tensión de medio generada es proporcional a la altura de llenado y por lo tanto muy fina y casi continua, debido a la rejilla de contacto de la cadena de medición de resistencias y contacto red. Se tiene dentro del flotador imán que va generando campo magnético que cierra el contacto red asociado a una resistencia que va sumando con la subida de nivel. Según los requerimientos, se ofrecen separaciones de contacto entre 3 y 18 milímetros y la resistencia obtenida es proporcional al incremento de nivel. La medición de nivel es para casi todos los medios líquidos, en la industria química, petroquímica, de gas natural, industria naval, ingeniería mecánica, en instalaciones de transformación de energía, centrales eléctricas, en tratamiento de agua de proceso y agua potable, en industria de alimentos y bebidas y en la industria farmacéutica. Allegro ha desarrollado una línea innovadora de sensores de corriente IC totalmente integrados. Su tamaño peculiar resulta ser uno de los ofrecimientos de esta marca. Son altamente eficientes debido a su baja resistencia en serie. Estos sensores están completamente integrados. Este sensor facilita a los diseñadores implementar la detección de corriente. Trabaja los flujos de corriente dentro y fuera del paquete protector. Viajan el paquete a través de un bucle de 3/4 dentro del paquete y luego regresa nuevamente. Este flujo de corriente genera un campo magnético alrededor del bucle que es proporcional a la magnitud de la corriente que fluye en el conductor. Lo que los hace muy eficientes es la detección de corriente de hasta 50 amperios de corriente continua. La sección transversal de esta capa aislante proporciona aislamiento de alto voltaje. Podemos encontrar los semiconductores IC en tableros de PC, disparadores de calor, dispositivos electrónicos portátiles, celulares y reproductores MP3.